Vamos a abrir la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, y nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor y abrimos nuestras Biblias en el verso 17. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 17. Amén. Amén. La palabra de Dios se lee con temor y temblor y dice así: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Oremos. Padre Celestial, te damos gracias. Te pedimos que tu palabra viva y eficaz sea predicada con poder, sabiduría y denuedo, y la ventana de los cielos se abra en esta hora para salir bendecido de este lugar, renovado de este lugar, sanos, a liberaciones, milagros, sanidades, prodigios, señales, como solo tú sabes hacer. En el bendito y poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. A su nombre. Dele palmas al Señor, a todos los que viven. Tomen asiento, hermano, pónganse cómodos. Lo primero que tenemos que entender en esta palabra de Dios es que Dios mismo ha establecido que el juicio comience por su casa. Amén, iglesia. Y no solo dice que el juicio comienza por su casa, sino que el justo con dificultad se salva. Y acá tenemos dos premisas bien delicadas. Miren, cuando hablamos que el juicio comienza por la casa de Dios, si usted se da cuenta, habla del impío, habla del pecador y habla del justo. Porque el justo también tiene que ser evaluado. A su nombre. El justo tiene que ser evaluado. Porque, hermano, los que están como pecadores dentro de las iglesias, que hay muchos que lamentablemente no le dicen su verdad, porque conviven o viven mal o pecan y hacen lo que les gusta hacer y no hay cambios en su forma de vivir. Eso está mucho peor todavía. Pero el justo también tiene que ser evaluado. Y ese es un problema delicado. ¿Cuáles son los enemigos del justo? Los peores. Porque, hermanos, si ustedes se ponen a pensar, ahora vamos a tocar varios puntos en las Escrituras, donde habla de gente justa, de hombres de Dios, de apóstoles que caminaron con Jesús. Y cómo se desviaron de alguna manera en su caminar, en su forma de vivir, en su conducta, en sus apreciaciones. Mire, la Biblia dice claramente, los enemigos del justo, y son los peores. Para comenzar, el término justo implica una categoría espiritual bastante aceptable. Una categoría espiritual no solamente que ganan cierta reputación dentro de la iglesia, sino que a los ojos de Dios ganan también gracia por su esfuerzo en su conducta. A su nombre. Y aún eso no garantiza que usted no se desvíe de alguna manera. Ahora mire, ¿cuál es la parte más delicada del justo? Vamos a tocar dos puntos trascendentes. Mateo capítulo 10:38 dice, 10:37, perdón, los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, tampoco es digno de mí. Simplemente, hermano, Dios no va a aceptar ningún segundo lugar. Y si a veces tenemos que ponernos en contra de nuestra propia familia porque no quieren hacer la voluntad de Dios o porque no quieren vivir como manda la palabra, yo no quiero ser un Elí que se hace responsable de sus acciones.
Si usted tolera esas acciones en su casa, usted es tan cómplice como ellos lo son. Justamente el día de ayer, Dios estaba ministrando a una pastora y le dijo: si no me pones antes que a tus hijos, todo lo que te he dado te lo voy a quitar. Todo te lo voy a quitar. Tú no te imaginas cómo te lo voy a quitar, pero te lo voy a quitar. Y estamos hablando de mucho, hermanos. Dios no acepta un segundo lugar. Eso quédese bien claro en su mente. A su nombre. Alábalo porque Él vive, hermano. Y también dice en el libro de Mateo 10:38 que el que no toma su cruz y me sigue y va en pos de mí, no es digno de mí. Significa que no solamente tengo que ponerlo a Dios por encima de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos, sino por encima mío también. Tengo que negarme a mí mismo. Amén. Y Él tiene que ser antes que yo. Él tiene que estar por encima mío. No lo que yo quiero, no lo que a mí me gusta, no lo que yo quisiera, no lo que a mí me parece, sino lo que Él quiere que yo haga. Amén, iglesia. Amén. A su nombre. Amén. Si nos ponemos a pensar, y yo le digo mi apreciación personal, esto es una apreciación mía totalmente personal, yo estoy seguro que esta pandemia ha sido para probar a la iglesia. Yo he tenido la oportunidad de ir, aún en pandemia, a predicar a algunos lugares fuera del Perú. Y en todos los países donde he estado es lo mismo. Casi la mayoría de los pastores han perdido la mitad de sus membresías, o un poco más todavía. ¿Y sabe qué? Ahí nos damos cuenta que los que son están acá, y los que no eran ya no lo están. Porque el desánimo golpeó a todas las iglesias del mundo. A todas las iglesias del mundo entero fueron golpeadas. 1 año y medio sin culto, cultos por Zoom que no son la misma cosa. No había administración, había desánimo, había temor de salir a la calle, había miedo a morir, había muchas cosas que estaban atacando la fe del cristiano. Y los que vivían del solo culto, los que se habían acostumbrado a vivir, que su vida espiritual se giraba en torno al servicio, ya no están acá. Los que aprendieron a orar en su casa, los que aprendieron a ayunar y a buscar a Dios y a guerrear en casa, esos sobrevivieron. A su nombre. Y cuando habla de casa, no solo estamos hablando de mi propia familia, habla también de la casa de Dios, porque ustedes también son mi familia. No somos miembros los unos de los otros. No somos bautizados por un mismo espíritu. Y no tenemos un Padre en común. Bueno, somos hermanos y somos familia. Y yo siempre digo, cuando viajo a algún otro país, ya tengo familia en Chile, ya tengo familia en Colombia, ya tengo familia en Brasil, ya tengo familia en muchos lugares. Porque llego y es como llegar a mi casa, a su nombre. Por eso Isaías decía, dice, conocerás a gente, correrán a ti gentes que no te conocieron. Y gentes que no conociste correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Así es. Es una linda familia. Y cuando hablamos de la familia de la iglesia, aún dentro de la evaluación del justo, mire usted, 1 Corintios 3:1. ¿Qué le dice Pablo a los apóstoles que caminaron con Jesús? Él ni siquiera caminó con Jesús, él le conoció después, cuando ya Jesús había muerto. Pedro caminó con Jesús y Pablo no lo hizo. Pablo lo conoció camino a Damasco después que Jesús ya había muerto. ¿Y qué le dice a los discípulos? No les puedo dar de comer vianda, sino leche, porque no sois capaces de comer vianda. No erais capaces y no sois capaces todavía. Aún todavía no sois capaces. Mire de quién estamos hablando. Dígame si no eran justos. Sí, hermano, alcanzaban esa categoría. Pero Dios los estaba exhortando por boca de Pablo. ¿Por qué?
le dice, porque hay entre vosotros celos, disensiones, divisiones. Uno dice yo soy de Pablo, el otro dice yo soy de Apolos, el otro dice yo soy de Cefas. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? ¿Quién es Cefas? Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo dio Dios. Y a Él damos la gloria, porque solo somos instrumentos de bendición, nada más. A su nombre, alábalo porque es mi hermano. Y dice, no eras capaces, ni aún sois capaces todavía, porque sois carnales. Y en el libro de Hebreos 5:11 dice, porque debiendo ya ser maestros, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar. ¿Cómo puede ser, hermanos? Hermanos, hasta el justo, y digo justo porque ya no, los pecados simples ya no lo afectan, y la conducta irreverente y torcida ya no los afecta, pero en su madurez están estancados, y muchos aquí están estancados. Iglesia, aquí muchos están estancados. Dios no nos ha llamado a ser enanos, nos ha llamado a crecer en la fe, nos ha llamado a ser grandes espiritualmente. Y cuando el justo sea evaluado, dice, con dificultad se salvará. Y ahora vamos a exponer eso también, no se preocupe, a su nombre. Mire, otra de las cosas que podemos observar en Gálatas capítulo 2:11, el apóstol Pedro, cuando estaba con Pablo y andaban juntos, por eso mi esposa siempre le dice que es importante la compañía en la que usted ande, porque a veces andamos en compañía poco recomendable. Y influye, hermanos. Cuando te casas con una persona que no es, también influye, y para mal. Y cuando te casas con la persona idónea, te ayuda a salir arriba. Así es, así que cuando escoja bien, a su nombre. Dice en el libro de Gálatas 2:11, yo resistí a Pedro cara a cara en Antioquía. ¿Por qué? Porque cuando estaba con Pablo, comía con Pablo, comía con gentiles, predicaba a gentiles, dormía en casa de gentiles, evangelizaba a los gentiles. Y después llegaron los de Jacobo, del apóstol Jacobo, llegaron a una comisión. Y ya Pedro se retraía. ¿Sabe lo que se llama eso? Hipocresía. Aquí lo dice, simulación e hipocresía. Y estamos hablando de los apóstoles de Dios. Y no solo fue arrastrado él en esa hipocresía y en esa simulación, sino arrastró también a Bernabé. O sea que él no se comportaba como debía. Hermano, usted tiene que ser como usted donde quiera que vaya. No es que en la iglesia usted adopta una postura y en la calle usted es otro y habla otro idioma y se comporta de otra manera. No, tenemos que ser iguales donde quiera que vayamos, transparentes. Tales como somos aquí, tenemos que ser en todas partes. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Porque el Evangelio no consiste solamente en el conocimiento. Por eso en el libro de Romanos, y acá está el texto, justo que lo anoté para ustedes. Romanos capítulo 2:21. Tú que predicas a otros, no te predicas a ti mismo. Hermano, los hebreos no entraron a la tierra prometida. ¿Sabe por qué? Porque se embotaron de tanto conocimiento que no ponían en práctica. No es tanto saber de la Biblia, es vivir la Biblia, es ponerla por práctica, es hacerla parte de mi forma de vivir. Y comenzando desde la cabeza, ser ejemplo a las congregaciones, ser ejemplo al mundo entero. Yo tengo con mi esposa 27 años predicando. ¿Cuánta gente me ha querido ver caer? Aquí estoy parado, y seguiré parado porque de la mano de Dios camino. Mientras Él no me suelte de su mano, usted me verá en pie. Y yo no me pienso soltar de su mano. A su nombre. Alábalo porque Él vive. Dice Gálatas 2:14, cuando
cuando vi que Pedro no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, públicamente y delante de todos los apóstoles lo exhortó. Le dijo: ¿quieres judaizar cuando tú te comportas como gentil? ¿Por qué le dijo eso? Porque los gentiles son hipócritas, son apariencia, y los hebreos no tenían costumbre de ser así. Los hebreos tenían que ser transparentes. Amén, iglesia. Y sobre todos aquellos que formó Jesús. Y él se estaba convirtiendo como un gentil. Tú te quieres judaizar cuando tú mismo te comportas como un gentil. Le llamó la atención y lo exhortó bien duro. Amén, iglesia. Así que usted se da cuenta que aún dentro de la misma iglesia y dentro de la misma congregación hay, hermano, desviaciones del justo. Por eso que el justo tiene que ser evaluado. Dios te ha dado una salida. Miren, dice que el justo con dificultad se salva. Y si usted toma bien en serio esa palabra, se va a dar cuenta que no es fácil entrar al reino de los cielos. Si fuera fácil no diría tal cosa. Así que va a tener que sacar la página de la Biblia, si es que no la quiere leer. Pero ahí está escrito. ¿Y sabe cuál es la puerta que Dios te da? Una puerta amplia y generosa. Dice en 2 de Pedro 1:4: añadid a vuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, ¿qué dice? No os dejarán estar ociosos y sin fruto. ¿Qué más dice? Dice: si no tenéis estas cosas, estáis ciegos y habéis olvidado la purificación de vuestros antiguos pecados. Así que afirmen vuestra vocación y vuestra elección. ¿Sabe lo que es una vocación? Una vocación es un deseo propio que por propia voluntad yo acepté para servir a Jesús. Y si lo voy a servir, lo quiero servir bien. No lo voy a servir a medias. Así que si afirmas tu vocación y tu elección, dice: haciendo estas cosas, ¿qué dice? No caeréis jamás. ¿Lo han leído? Ahí está, léalo. No caeréis jamás. Y no solo dice eso, dice en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 11: de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada al reino de los cielos. Así es. Así que si está usted seco ahí, no produce nada, comience a meditar en su conducta. Usted dice: no, yo no le fallo a Dios, pero tampoco produce nada. Y en el libro de Mateo 3:10 dice: ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles que no den fruto, y serán cortados y echados en el fuego que nunca se apaga. Imagínense, ¿qué será del impío, del pecador? El pecador es el hermano que está dentro de la iglesia, que todavía no decide cambiar. Imagínense, hermano, usted está en más peligro que los demás. Simplemente o enderezas tu vida y dejas de hacer cosas que tú sabes que están mal, o simplemente estás perdiendo tu tiempo aquí. Mejor vete, diviértete, aprovecha los días que te queden de vida. Porque si usted mira alrededor, ya vinieron las pestes, ya están las guerras, la cosa se está poniendo bien fea y no va a mejorar, va a empeorar. La violencia, ¿alguna vez usted conoció al Perú así de violento? Que te matan por un celular. Nunca pasó eso antes. Eso no es acá. Vaya a Argentina, igual. Vaya a Bolivia, igual. Vaya a Venezuela, igual. Vaya a Colombia. Desde el aeropuerto de Bogotá ya te están cargando en peso. Vaya donde quiera, ¿no? Igual está en todas partes. La violencia, la maldad se ha multiplicado y estamos viviendo tiempos de dolores. Y esto se va a poner mucho peor, mucho peor. Acuérdense que lo que pasó en la Segunda Guerra, cuando
El loco de Hitler invadió Viena, invadió Austria, invadió Checoslovaquia y no lo detuvieron. Dijo, nadie me para, y comenzó a invadir toda Europa. Y no crea que el que está ahí no es diferente a él. Se equivocan, hermano. La Biblia dice que todas estas cosas estaban por venir y vendrán. Y cuando estemos todos asustados, lo único que podemos hacer es clamar al dueño del mundo. Amén, para que nos cuide y nos proteja. Él es el único que nos puede guardar. Amén. Esto no va a mejorar, pero el Señor sí nos puede guardar y proteger todo el camino a lo largo. Amén. Y puede guardar a su iglesia y cuidar a sus hijos y proteger a sus siervos y proveer. Porque yo vi toda la pandemia, a pesar de que la iglesia se quemó, a pesar de que estaba cerrado, a pesar de que no teníamos ingresos y a pesar de que muchos se habían olvidado de nosotros, Dios no se olvidó y nos mantuvo durante toda la pandemia y nos mostró su grandeza, su gloria y su poder. Así que con cuánta razón tenemos que andar en justicia. Vivamos en justicia. Dejemos, hermanos, de vivir en el pecado los que están en la iglesia y piensan que se van a librar. Hermanos, no, la gente dice, Dios es misericordioso. Eso es cierto. Pero la misericordia de Dios no radica en que Él viole su palabra. La misericordia de Dios radica en la cantidad de oportunidades que te va a dar y que te da. Pero que usted piense que Dios va a violar su palabra, cuando dice no entrarán, pues no entrarán y no entran, hermano. Fornicarios, mentirosos, ladrones, adúlteros, violadores, estafadores y cuanto hay. No entrarán y no van a entrar. No, Dios es misericordioso y se quieren agarrar de eso, no, hermano, ni el impío se va a librar. Mucho menos se va a librar el pecador. Porque bien claro dice, habiendo gustado, Hebreos 6, de la buena palabra y de los poderes del siglo venidero, recayeron otra vez para arrepentimiento, ¿qué dice? Ya no queda más ofrenda, sino una horrenda expectación de fuego y ardor. ¿Qué dice Hebreos 10? El que peca deliberadamente, hermano, sí, delante de 2 testigos, delante de Moisés los ejecutaban. Imagínense cuánto más aquel que pisoteara al Espíritu de gracia, al Espíritu Santo, y pecamos y le fallamos a Dios y estamos bien tranquilos en la iglesia y creemos que todo está bien. Nada está bien, hermano. Trate de cambiar de vida, trate de enderezar su camino, renuncie a su mal andar, deje las cosas chuecas y las torcidas y viva como manda la palabra de Dios. Amén, iglesia. A su nombre. Dele palmas al Señor. Palmas a Dios en esta noche. Aleluya. Sí, hermano, empecemos a enderezar nuestra senda. Si estamos aquí, es porque Dios ha permitido que todavía estemos en pie. Y ahora, si estamos en pie, hagamos la obra completa. Para aquel que nos llamó, dice, nos fortalezca, nos perfeccione, nos establezca y haga su obra perfecta en nosotros. Amén. Para que podamos echar mano de esa vida eterna que nos ha regalado. Amén, iglesia. ¿Cuántos quieren heredar ese lugar maravilloso? A su nombre. Denle palmas al Señor.